siguiente vamos a ver una imagen. No, es el siguiente. Por ejemplo, eso. Imagínense a alguien intentando colocar o usar algo. Esa intención de colocar algún vidrio, generalmente usted lo que más está utilizando es el corte intestinal lateral. Pero para mantener ese tono postural en los músculos, que usted necesita tener rigidez y control, más funciona el anterior. Es decir, ambos funcionan simultáneamente, pero se ha visto que cuando realizamos diferentes tipos de actividades, estos son como más hábiles en las extremidades y este es más para las partes del tronco, para mantener más el eje postural. Entonces, simultáneamente van a trabajar, pero dentro de las vías descendentes, que mencionamos varias, estas son como las que más se destacan. ¿Okay? Siguiente. Eso ya sabemos que va a esa distribución por allá. Ajá. Irrigación como verlo después. Ok, entonces usted tiene aquí una visión lateral del hemisferio cerebral derecho. Aquí lo que vamos a identificar es dónde va a nacer el fascículo corticoespinal. Dele aquí mostrar a la corteza motora. Lo que va a destacar es el músculo motor. Recuerden que en toda esta zona, cuando hablo de músculo, son todas las partes distribuidas del cuerpo, ¿cierto? Recuerden que aquí, esta región, es donde usted recibía la interpretación de todos los estímulos sensitivos, vía ascendente, espino talámico, que después llegaba aquí, del tálamo a la corteza, para poder interpretar propiocepción, tacto, dolor, temperatura, etc. Pero todas estas neuronas que están aquí van a comenzar a mandar un axón. Aquí es donde usted tiene la neurona del primer orden y va a comenzar a descender al siguiente punto. Del siguiente, por favor. Ese axón, vea que aquí estamos haciendo, usted está viendo ya un corte axial, es decir, aquí. Y ese corte axial, aquí está la región frontal, esta es la región occipital. Solo que de esto, usted va a ver estos agujeros. Estos agujeros son cavidades que se denominan ventrículos. Más adelante vamos a dar el nombre a cada uno de ellos. Pero una situación relevante es que en esta estructura que está haciendo esa amplificación allá, no sé si consigue usted destacar por lo menos esta zona que es un poco más gris y esta zona que es un poco más blanca. Sí. Esa zona que es más blanca es donde vienen descendiendo los fascículos corticoespinales. Entonces, cuando se habla de esto, yo les mencioné que ellas siempre pasan inicialmente por una estructura que se llama corona radiada y después de la corona radiada se van a la cápsula interna. Solo que esa cápsula interna, aquí por favor, tiene un brazo anterior y tiene un brazo posterior. El brazo posterior, ¿ok? Y tiene una distribución somatópica. ¿Qué significa eso? Que dentro de su brazo posterior, esas fibras que van encargadas, como usted tiene los músculos, estas van encaminadas para las extremidades, los miembros superiores, para el tronco y miembro inferior. Van siempre organizadamente. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hay una lesión cerca del halo y agarra el brazo posterior de la cápsula interna, lo que va a tener es daño motor por el daño del tracto corticoespinal. ¿Okay? Recuerde que esto aquí es su tálamo. Entonces usted va a identificar, este punto aquí se le conoce como rodilla, que es el ángulo entre el brazo anterior y brazo posterior. Al final de todo esto se le conoce como cápsula interna, ¿okay? Que está en este corte. Del siguiente. Vámonos allá, como vamos descendiendo, vamos a ir por aquí. Del aquí. Recuerda una gran diferencia que existía entre las vías descendentes y las ascendentes. Una era aquí. Esa cavidad se conoce como tercer ventrículo. A la par del tercer ventrículo usted tiene sus tálamos, uno de cada lado. Solo que las vías ascendentes pasaban por aquí, exactamente en esta parte, que es el núcleo ventral posterolateral. Pero la diferencia con las vías descendentes es que no hacían sinapsis en el tálamo, sino que se iban hacia otro lado. Entonces aquí es donde le va a mostrar la parte de la cápsula interna. Aquí es un corte coronal, el que yo le mostré en la visión anterior era un corte axial. Se le muestra el tracto, va a identificar esto aquí y está señalado en el otro lado. Usted está teniendo todos esos tractos bilateralmente, ¿okay? Lado derecho y lado izquierdo. Muy bien, eso va a nivel del diencéfalo. Vámonos al mesencéfalo. Usted ya se va a ir familiarizando con estos cortes porque en la clase que vamos a continuar vamos a ver todas las estructuras que van por aquí. Recuerde que estos son los polículos y este es el acueducto cerebral decisivo. En esta zona, mostrar el tracto, todos los fascículos corticoespinales se van a ir en las regiones anteriores, lo que usted conoce como pedúnculos cerebrales. ¿Okay? Del demostrar acá. Vea que van de cada lado. Por aquí es donde van pasando las semillas.
Recuerden que por aquí va toda la parte sensitiva, pero esta parte motora se va a ir por esa estructura. Entonces, ya identificamos a nivel del mesencéfalo. Vamos al puente. En el puente, usted va a encontrar un conjunto de fibras que van a estar como entremezcladas con otras, de que todas esas son fibras del fascículo corticoespinal. Una característica es que esos fascículos corticoespinales pueden llegar únicamente hasta el puente. Nosotros siempre hemos visto que el tracto, como se dice, corticoespinal llega a la médula espinal, pero un conjunto de ellos llegan hasta el puente y una vez en el puente hacen, por eso usted ve ese montón de fibras para un lado y para el otro. A veces se le conoce como fibras continuas transversas, que vamos a ver más adelante. Pero por si usted dice por qué es que se ve tan difuminado o entremezclado, es por esa situación. Entonces, ya estamos en el puente, nos toca irnos a médula oblongada. Vamos aquí. Y médula oblongada, usted ya identificó aquí las obligas. Siempre estas van a irse en la región anterior, los fascículos corticoespinales. De aquí todavía vienen de forma conjunta. Muéstralo por favor. Esto y aquí son los que se conocen como pirámides. ¿Okay? Una de cada lado, izquierda y derecha. Seguimos en la médula oblongada de este siguiente corte. Ve que nuevamente aquí, no sé si en su memoria por lo menos, si yo le señalara esto aquí, ¿usted qué me diría que es? Esto aquí. ¿Qué núcleo? Grasa. Bueno, exacto. Uno de uniforme y otro de grasa. Ve que aquí van a salir las fibras acuáticas internas para formar el menisco medial. ¿Okay? Pero si le va a mostrar, toda esta región aquí es donde va a comenzar a hacer el cruce de las fibras. Y eso es lo que se denomina como decruzación de las pirámides. Nuevamente, un dato relevante, yo le comenté que de esas fibras, en sus dos variantes, el fascículo corticoespinal lateral, más o menos entre el 85 al 90% se van del otro lado. Pero un 15 a 10% siguen siendo ipsilaterales. ¿Okay? Por eso usted la ve que van conformando aquí, es decir, no se decruzan en este punto, pero sí se van a decruzar cuando lleguen a nivel de la médula espinal. ¿Y hacen lo mismo o una es más favorable que otra? ¿Esa ipsilateral es mejor que sea contralateral? Pues fíjate que por lo menos en aquella situación del tono postural, estas son las que más funcionan. Pero ambas van a ser, es decir, si las vemos de forma general, todas pueden participar en los movimientos de las extremidades. Ambas, los dos, tanto el ventral como el lateral. Pero siempre tienen una especificidad. Entre más fibras usted tenga para una estructura en ocasiones, mucho más inervación va a tener. Que van a ser como más finas en sus acciones. Muy bien, y llegamos a la médula espinal, en donde aquí le va a mostrar, muestre por lo menos el lateral inicialmente. ¿Por qué solo aparece de un lado? Porque ya pasó por la decruzación, entonces se va a ir lentamente por el corredor lateral. Ahora muestra el anterior, recuerde que el anterior se vino ipsilateral y va a llegar, omita este por lo menos, viene la fibra, se va por el cordón anterior, pasa por la comisura y después aquí va a encontrar en el asta ventral del otro lado una motoneuronas. ¿Para qué? Para que se vaya a inervar el músculo que tiene. Esto es algo excepcional, pero puede suceder que esa misma fibra ipsilateral se vaya a esta asta y después inerve un músculo esquelético. ¿Okay? Pero lo habitual es que suceda así, que se va a ir hasta la médula espinal, va a pasar al otro lado y aquí hacer la inervación contralateral. Ambos se van de forma contralateral, pero esto es algo que puede existir. ¿Okay? Pero vamos a quedar con esa parte, pero usted también sepa que se puede ir del otro lado. Ajá, bien, bien. Muy bien. Entonces, ahora sí pasa. Vamos a identificar las mismas estructuras que ya conocemos, es decir, usted va a tener en ese hemisferio cerebral derecho, por lo menos la identificación del córtex donde nacen las neuronas de primer orden. ¿Dónde nacerían ahí? Esta memoria a corto plazo. Exacto. Ahí es donde usted tiene las neuronas de PETS que vamos a ver más adelante. Pero eso es todo lo mismo. Recuerden que esto es parte sensitiva. Esto es lóbulo parietal. Pasa el mouse del siguiente y este es solo repaso. Bueno, de aquí tenemos un corte coronal. En el corte coronal le está diciendo que
esas fibras descendentes del tracto corticospinal van a formar ahí nos queda varias opciones, la corona radiada, la cápsula externa, la rodilla o la cápsula interna. Las fibras descendentes del tracto corticospinal van a formar, ahí usted coge la que quiera. Está como en el cine. De la cápsula interna y van a converger para pasar a través del brazo de ahí seleccionar anterior o posterior dice ahí, ustedes aquí, ¿alguien piensa algo diferente o va a ser que lo cambiar algo? Si no, lo cambiar. Ahí dice que, nuevamente, según la frase, voy a hacer este análisis, que las fibras descendentes del tracto corticoespinal van a formar la cápsula interna y van a converger para pasar a través del brazo posterior de la rodilla. De la corona de la rodilla. ¿Dónde pondría usted corona radial? En la otra. Okay. La primera. Pero no sé. Y si no le baja punto, si no es la corona radial, le baja punto. ¿Qué más? ¿En vez de rodilla? ¿Usted está de acuerdo? Sí. Ok, dice ahí que van a formar estas fibras del corticospinal, la corona radial y la converger para pasar por el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Qué piensa el resto? ¿Quiere cambiar algo? ¿Chévere? ¿Bien? Ahora, analicemos esto. Ve aquí. Ese término tal vez que lo vamos a ampliar un poco más, que no corresponde al segundo parcial como tal. Corona radial es todo eso aquí. Solo que la corona radial va a tener fibras o axones que vienen de todas estas zonas de la corteza, aquí. Pero esa estructura que se llama cuerpo calloso también va a emitir unas fibras. Y a esa confluencia que tiene todo esto es que se le conoce como corona radial. ¿Okay? Eso hay que verlo tridimensionalmente, tal vez solo en ese plano no es suficiente. Pero lo que sí es cierto es que primero descienden estas fibras, pasan por la corona radial, van a ser parte de la corona radial, no es el conjunto como tal. Usted aquí tiene el tercer neurio, aquí tiene parte del tálamo. Estas fibras sí las conocen, esa es la cápsula interna. Y esa cápsula interna, el corticospinal pasa por el brazo posterior. ¿Okay? Una vez que pasa por el brazo posterior, debe seguir, ni siquiera pase ahí. Va a identificar la estructura a través del cual las fibras corticospinales van a descender. Entonces recuerde que esta es parte del tálamo, son núcleos, donde están varios núcleos, pero uno de ellos es el ventral posterolateral. ¿Okay? Vean que vamos por el lado derecho, el hemisferio derecho. Le paso al siguiente. Ok, dice que esas fibras del tracto corticospinal van a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna. Y se tiene que esa región que está en la imagen ampliada. Va a ser el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Okay? Muy bien. Siguiente. Eso es solo para familiarizarnos, así lo vamos a analizar. Siguiente. Estamos a nivel de el mesencéfalo. ¿Por dónde pasarían las estructuras corticospinales? Exacto. ¿Bien? Siguiente. Este puente, ya usted se va a finalizar. Ahí mismo donde lo pico. Ya donde lo pico. Ahí. Exacto. Vean que somos un conjunto de fibras. El siguiente. Entonces vamos a ir a médula oblongada o bulbo raquídeo. Abajo. El siguiente. No, pero ahí está ahí. Exacto. Esta es una de las pirámides. ¿Okay? La pirámide derecha. Siguiente. Muy bien, aquí otra pregunta. Dice que en esa unión de la médula oblongada, bulbo raquídeo,
y la médula espinal, 10 a 15% de las fibras van a pasar en línea media y el restante 85 se va a ir lateral. Bueno, sumamente falso. Bueno, del 85% o al 90% que se van contralaterales. Ok. ¿Cuál es la estructura que está señalada aquí? Comisura anterior. Ok. Depuración de la pirámide. Vamos bien con el fascículo. Identifique por dónde las fibras van a pasar. ¿Dónde van a ir descendiendo el tracto corticoespinal? Si vamos muy rápido, el brazo me avisa abajo. Recuerde que esta, muy bien, esta la mayoría van a ir siempre anteriormente. Es algo motor. Va teniendo como una, se recuerda en ontogenia, siempre la parte anterior es más motor y la parte posterior es más sensitiva. ¿A dónde irían el fascículo o el tracto corticoespinal lateral? ¿Dónde andaría? Muy bien. De ahí que aquí ya se fue para el otro lado, ya se cruzó. Entonces tiene que ir descendiendo lateralmente. En anterior vendría por aquí, porque ese no se ha cruzado hasta que llegue a la médula. Siguiente. Las fibras del tracto corticoespinal anterior van a cruzar en la decruzación de las pirámides. El corto, eso decruza a nivel de la médula. Excelente. Estamos bastante claros. El siguiente. Para reafirmarlo. No, está alucinando. Ok. Acá. Ya voy a hacer. No, siguiente. Ok. Ve que tiene la lesión aquí. ¿Cuál sería el mayor déficit que tendría ese paciente con esa lesión mayor? Primero identifique ese corte de perfil. Ahora, me dicen que sería una hemiparesia ipsilateral. Yo no sé si usted tiene claro el término aquí. Paresia como tal. Ve que aquí dice parálisis. Paresia, ¿qué tiene por paresia? ¿Ah? Es como parestesia. Parecido a parestesia. Parecesia. No, paresia es disminución de la fuerza. No lo confundan con Parestesia. exacto. Porque parestesia es como que se le Parestesia es mueve. como la sensación de hormigueo. Ah, sí, Ahora, indique que aquí también parece solo disminución de la fuerza, es decir, aunque sea en la cama moverlo de un lado al otro, eso es fuerza. La fuerza tiene diferentes niveles, pero parálisis aquí no mueve nada. Entonces, con esa lesión le está diciendo que si el paciente va a tener una hemiparesia en la mitad del cuerpo, pero del mismo lado, es decir, del lado izquierdo del cuerpo, va a tener una hemiparesia contralateral, sería en este caso el lado derecho, una parálisis bilateral, que no va a mover nada, o una pérdida de la percepción contralateral de ese lado. ¿A segundo? ¿Quién anda con ese cosa? Ahora, ¿por qué analizó el primero? No, analicemos ya el segundo. ¿Por qué es el segundo? Dice hemiparesia contralateral. ¿Usted está aquí a nivel de qué corte? Si el mesocéfalo, esas fibras que están allá en el pedúnculo cerebral, todavía están bajando por el mismo lado hasta que llegan a la médula oblongada y se hagan como disposición. Por eso que debe la siguiente, porque está ahí el tema.
Aquí, como la lesión está allá, una vez que llega la médula oblongada se va a ir para este lado. Entonces, por más que le mande señales a esa corteza motora, él dice que tiene, en mi parece, dice que puede tener un poco de fuerza. ¿Por qué ustedes creen que no tiene parálisis total? O sea, ¿por qué no tiene parálisis? Porque se recibió información antes de que se deslizara. Eso solo explicaría que es este lado, pero no que tiene un grado de fuerza. Porque era así uniforme. No, porque es una miografía completa. Una miografía es más solo médula espinal. Usted tiene un 15% de esas fibras que se van lateralmente y pueden todavía inervar eso. Por eso que el paciente puede tener un poco de movilidad. Generalmente es muy leve lo que puede hacer, pero puede existir esa posibilidad. Por eso es que no le dice aquí hemiplegia contralateral, ¿ok? O hemiparálisis contralateral. Por eso es así. Pero lo que más me interesa es que usted analice que una vez, importante como siempre le he dicho, es que sepa dónde está la decusación. Y dependiendo de la lesión, usted ya va a poder más o menos seguir el trayecto y dice, esto me llevó a las asas porque se detuvo ya en el centro. ¿Ok? Ese sería contralateral. Muy bien. ¿Claro con eso? Sí, perfecto. Ya no es nada más. No. Muy bien. Déjenme solo pasar a la. Muy bien. Entonces, teniendo más claro eso, vamos a hablar de la introducción del tallo cerebral, tallo encefálico, es sinónimo, y eso vamos a ir analizando por segmentos, es decir, cada uno de los componentes que tiene. Así vamos a hacer los clases. De aquí, haciendo un corte sanitario de esta estructura. Sí. Esto es su tallo encefálico como tal. Hoy vamos a analizar estrictamente lo que es el bulbo raquídeo o médula oblongada. Pero usted en la próxima clase va a analizar puente y en la otra mesencéfalo. ¿Por qué? Porque tienen varias estructuras que son de interés. Pero es importante resaltar por lo menos en la estructura, o sea, en la bóveda, en la fosa posterior craneal, usted tiene aquí el agujero magno. El agujero magno es el punto que hace límite entre la médula espinal y el tallo encefálico. Usted tiene aquí el clivus, que es la región anterior en donde, de la parte del hueso occipital, en donde va a descansar prácticamente el puente, siempre tiene un grado de inclinación. Esta es porción parietal, el petroso del temporal, y este es el esfenoidal. Pero vean que la mayor parte va a encajar aquí, en esa porción del occipital. Esta es la información que ya mencionamos. Algo que es estrictamente relevante es que su tallo encefálico está muy conectado con el cerebelo. Y a través de algunas estructuras que ya hemos hablado como los tractos espinocerebelosos, que van por los pedúnculos superior, vamos a hablar del medio y un inferior, cuando sea pertinente al cerebro. Pero ya en el tallo usted lo va a poder identificar. ¿Okay? Si nosotros mencionamos de forma general las funciones del tallo encefálico, usted puede por lo menos desglosar estas tres. La primera es que sirve para el paso tanto de vías ascendentes o descendentes. Es lo que acabamos de analizar ahorita. Por ejemplo, de esa imagen, nosotros fuimos analizando aisladamente cada fascículo, pero usted tiene aquí el grácil y cuneiforme que cuando pasan por las fibras arcuatas internas se convierten en el menisco medial. Usted tiene por lo menos estas fibras que vienen del espino talámico anterior, lateral y el espino tectal y forman el menisco espinal. Este no lo hemos visto, que es el menisco lateral. Vamos a ver más adelante. Pero este tiene que ver con la audición, por eso es que viene de los núcleos cocleares. El coclear es para la audición. Nos falta otro ahí que se llama el menisco trigeminal, que lo vamos a ir agregando. Pero usted se imagina aquí solo esa cantidad de fibras, tanto para arriba como para abajo. Cuando un individuo tiene una lesión solo del tallo encefálico, tanto la vía ascendente como descendente puede estar afectada. Y van a ser muchas alteraciones que va a poder percibir. Nosotros hemos ido haciendo ejemplos, pero solo lesionando un fascículo. En la realidad, ya de forma conjunta, cuando se va a una lesión incompleta del tallo encefálico, son de muy mal pronóstico.
Otra función importante que tiene el talón encefálico en general es el control de la respiración del sistema cardiovascular y del nivel de conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Vean nuevamente una imagen lateral con corte sagital. Este es su talón encefálico. Estos puntos que usted ve aquí son centros o áreas o núcleos que sirven para el control de la respiración. Dentro de esos, es importante que usted conozca que hay un centro que se conoce como neumotáxico, hay otro que se conoce como apnéustico. ¿Qué significa esto? ¿Usted ha escuchado el término apnea? Sí, déjame ver eso. Apnea del sueño, que por ejemplo yo estoy hablando ahorita y estoy en apnea porque estoy dejando de respirar. Solo que este centro que está aquí más en la parte del puente, él es sensible a cambios químicos, es decir, de CO2 y de oxígeno. Por ejemplo, ahorita que está andando en la playa, en el río y quiere aguantar respiración, ese nivel que usted le llega voluntariamente, este centro le dice, ya no puedes. Y porque aumentó el CO2, tiene que inspirar. Él le manda señales a esos dos centros, que es el inspiratorio y el expiratorio, de que esos están en el tallo encefálico. Todos esos centros son sumamente importantes porque funcionan como una red. El neumotáxico lo que hace es mandarle señales a este también para que se sincronice. Usted tiene así sentado, de forma automática, se está inspirando y expirando, aunque usted no esté consciente de eso, pero lo está haciendo. Estos dos centros lo están controlando el ritmo. ¿Okay? Y esto está obviamente teniendo un control secundario por los niveles de oxígeno y de CO2 que fue. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque una lesión en el tallo encefálico puede ser fatal en ese sentido. Muy bien. Aparte de control respiratorio, hay muchas estructuras que tienen que ver con el sistema cardiovascular. Ve que esto es un área que le va a mandar señales. Yo le mencioné que en el sistema autónomo usted tiene control o del encéfalo, o del tallo, o a nivel del hipotálamo, para poder enviarle señales a este señor para que se contraiga más rápido que lo haga de forma adecuada. ¿Okay? Entonces, ese control autonómico, siempre por estos receptores, usted lo va a tener en esa estructura. ¿Okay? Pero sepa también que una estructura superior puede incluso controlar a esta. Es por eso que, no sé si ha visto, por ejemplo, en las películas algo, aunque el comentario es medio feo, pero cuando un individuo intenta suicidarse a través con una lesión directa hacia el tallo encefálico, esta va a ser el pronóstico que la haga directamente sobre los hemisferios cerebrales. ¿Por qué? Porque el individuo puede quedar vivo, pero con secuelas, si solo lo hace aquí. Pero si se lesiona aquí, es decir, cuando se pone la pistola en la boca y esas cosas, se va a lesionar el tallo encefálico y puede lesionar más encefálico. ¿Okay? Entonces, por eso que son más serios. No le digo eso para. Pero, como dice. Voy a emitir algo de llama. Pero el objetivo era mostrarle que esto es importante, su tallo. Pero hay personas que han sobrevivido. Sí, pero quedan más secuelados. Es decir, si usted se imagina que se le daña el control respiratorio cardíaco, usted tiene otros centros arriba, pero estos son sumamente fundamentales. Generalmente un paciente que ha tenido lesión del tallo encefálico puede sobrevivir, pero generalmente, o con mucha alteración, porque no solo se llevó los centros. Imagínense que faltan los núcleos de los pares craneales y faltan las partes sensitivas, las partes motoras. Es un descontrol terrible. Pero, pues, por eso la estructura está como más o menos bien protegida, pero puede existir ese tipo de daños. A eso me refiero con la parte de la formación reticular, que siempre es difícil como verificarla o identificarla, porque es una red tan extensa de fibras nerviosas que van en todo el tallo encefálico. Recuerde que la formación reticular tiene que ver con ese nivel de hacerme percibir el medio externo, de ser conscientes en el ruido, de ser conscientes sobre todo en la modulación del dolor, ¿okay? O de la serotonina. Pero de eso se encarga la formación reticular. Y como una tercera función general, hablamos de esos núcleos que forman o que surgen de los pares craneales. Si usted ve esta imagen, yo quiero que analice porque siempre, la mayoría de las veces nosotros pensamos en un núcleo y es como, es un centro algo así. Pero a nivel del tallo encefálico, toda esa estructura es un núcleo. Esa estructura es un núcleo. Por eso es que a medida que vayamos avanzando y veamos cortes a nivel de todo el tallo encefálico, puede ser que un núcleo del espinal o el trigémino usted lo vea, o del trigémino como tal lo vea en el corte aquí, lo vea en un puente y también lo vea en ese encéfalo.
porque los núcleos se extienden o son varios. ¿Okay? Pero ahora usted coloca en contexto ese montón de núcleos de los pares craneales, que tenemos clases para cada uno de ellos. Las partes de las vías ascendentes y descendentes, las partes de control respiratorio y cardíaco, solo en el tallo encefálico. Pero he querido que una lesión ahí va a ser como de peor pronóstico, no es que la de arriba no dañe. Pero estas, tener un daño ahí es como. Ay, sí, son trágicas para el paciente. Sí, no, está poniendo triste, pero entonces vean, vamos a analizar hoy, estas solo son medidas macroscópicas de su paño encefálico, sumamente pequeño en realidad para la función que realiza, pero hoy nos vamos a enfocar en esta, en la médula oblongada. Aquí es un corte sagital, en donde usted tiene como límite inferior el agujero magno. El foráneo magno o agujero es el que permite la división entre la médula espinal y la médula oblongada. Recuerden que no hay una estructura como tal, pero siempre se analiza que el borde inferior de la decusación motora sirve también como un punto de referencia para hacerlo, pero prácticamente aquí. En el límite superior, nosotros vamos a trazar una línea imaginaria entre el cuerpo calloso, esto aquí, esto lo llamamos cuerpo calloso. Estoy haciendo un corte, más adelante vamos a analizar esto. Y esto es parte del tálamo, trazando una línea inferior por el diencéfalo y llegando hasta el hipotálamo. Esta estructura es lo que divide superiormente a su tallo encefálico. Vean que es imaginario, es una línea virtual trazando entre esos puntos, tallo encefálico, diencéfalo, en esta parte del tálamo y el hipotálamo. Y todo esto es tallo encefálico. Digamos que es un accidente de auto y se desprende de lo que es, digamos, se cae y el carro va en movimiento y se desprende el tallo encefálico del cerebro. ¿Eso qué podría ocasionar? Pues fíjense que en general, ya que menciona eso, el cerebelo con el tallo encefálico, no sé si se acuerdan cuando hablamos de los fascículos espinocerebrosos anterior y posterior, tienen los pedúnculos que se van a ir por acá. Esos pedúnculos sirven solo de conexión o para sujeción, para sujetarlo. Pero generalmente esta estructura es bien compacta o tiene muy poco espacio aquí. Tiene aquí lo que es líquido cefalorraquídeo. Si se llega a tener, no es que se va a desprender, sino que si es tan alto el impacto del tramo, prácticamente lo puede aplastar. Pero tiene esa movilización, como es algo físico, va a tener un efecto de rebote. Entonces, eso sí puede lesionar. Y dependiendo del impacto, ¿verdad? Por la velocidad, por la inercia que trae. Pero lo que sí va a percibir más es el ruido, los golpes que puede dar. Pero si se le daña toda la estructura, pues ahí es más trágico. Fijo se le va a dañar arriba por el impacto, por el aplazamiento. Muy bien. Médula oblongada voy por aquí. Vean, compactando un poco más esa estructura. Solo una altura de 3 centímetros. Imagínense, prácticamente su pulgar. ¿Qué me interesa a mí de esto? Que usted sepa, por lo menos, siempre los límites de cada estructura, que sepa identificar en diferentes visiones. Pero a esto ya sabemos que se le conoce también como médula oblongada. Hacia arriba se va a continuar con el puente, hacia abajo con la médula espinal. Hacia atrás, cuando lea esto, tenemos que ver la visión dorsal para poder identificar ese cuarto ventrículo. Recuerde que aquí usted, allá arriba en el tálamo tenía el tercero. Ahora vamos a hablar del cuarto ventrículo. Y esto, para entenderlo, que dice que tiene la porción inicial del conducto ependimario, se refiere a esto. Que cuando usted hace un corte sagital, aquí, nuevamente, esto está encefálico, esto aquí es médula oblongada, está el puente y mesencéfalo. Ve que si nosotros trazamos una línea, todo eso es lo que estamos estudiando, pero atrás, este cerebelo, este es un espacio en donde anda el cuarto ventrículo. Ese cuarto ventrículo tiene una porción que es compartida entre la médula oblongada y el puente. ¿Okay? Por eso que le dicen que está el cuarto ventrículo y este espacio se le conoce como conducto ependimario central. ¿Ese a dónde va? A la médula espinal. ¿Okay? Por eso que le dice, cuando usted analice esa diapositiva anterior, este nuevamente, el cuarto ventrículo, en donde después vamos a ver porque usted va a preguntarse, ¿y esto que agarra por acá? Y esta es otra circulación del líquido cefalorraquídeo. Y tiene algunos agujeros, luz, camagenia, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita son únicamente las estructuras que están relacionadas con la médula oblongada. ¿Okay? Entonces, nuevamente mostrando el conducto ependimario central. Y
Según ustedes, ¿qué es esto aquí? ¿No? Veamos la mesa. ¿No? Está dentro del ventrículo. Los plexos políticos. Los sucoritos son los que hacen la filtración del plasma. Pero realmente va a tener alguna irrigación por algunas bacterias. Muy bien. Ahora, ya les había mencionado del límite inferior con el agujero magno. Es importante destacar esto: que si yo delimito, usted aquí tiene el puente y aquí tiene la médula prolongada, pero hay un surco que lo divide, y a ese surco se le conoce como bulbo protuberancial. ¿Por qué? Porque está bulbo raquídeo y la protuberancia del puente. O usted también lo puede denominar como médulo continuo. Sería un sinónimo. Está dividiendo las dos estructuras. ¿Cuál es la relevancia de eso? Aparte de dividir, que ahí usted va a tener esos puntos de fijación, o en otros términos, el origen aparente de los pares craneales. Ya que los pares craneales usted puede tener origen aparente o origen real. ¿A qué me refiero con eso? El origen aparente es como usted lo ve en el tallo por fuera, pero el origen real es exactamente el núcleo. Para yo preguntarle el origen real de un par craneal, usted tendría que ver los cortes transversales, tendría que ver internamente ese tallo encefálico, ¿okay? Para poder identificar. Entonces, vamos a ir hablando de esos pares craneales más adelante. Pero aquí, la división de ese surco. ¿Qué más podemos identificar? Bueno, el objetivo es que podamos hacer identificación de todas esas estructuras. ¿Okay? ¿Qué vamos a ir haciendo poco a poco? Nuevamente, en la línea media, aquí tenemos algunos pares craneales que generalmente siempre va. Recuerden que es uno de cada lado. Usted va a tener el abducens, va a tener el facial y el vestíbulo coclear saliendo, o por lo menos siendo observables en el surco bulbo protuberancial. ¿Okay? Uno de cada lado. Ahora, en este punto, creo que aquí, cuando lea las diapositivas, ahí dice ángulo pontocerebeloso y prácticamente hace referencia a ese punto. Dice ángulo pontocerebeloso. Si dice ponto, se refiere a puente, ¿okay? Pero en realidad no es exactamente solo ese punto. La diapositiva no está errada, pero es una proporción de algo. El ángulo pontocerebeloso es muy descrito, sobre todo en tomografía o en resonancia. Quiero que se vea en esta imagen que estamos en un corte axial. Esta es la región dorsal, esta es la región más anterior. Vea que aquí tiene el clivus, aquí está la porción fibrosa. Este es su puente. Vea que no se considera unas fibras que van para los lados, son las fibras transversas del puente. Esto, ¿qué imaginaría usted que es esto aquí? Ese agujero. No. Pero vamos a meter. ¿Y dónde están los plexos políticos? Usted es un tercero, ¿va? Cuarto. ¿Se acuerdan que estamos viendo cuarto? Sí. Entonces, este es el ventrículo y este es el cerebelo. Ahora, ¿por qué le traigo esa imagen? Porque prácticamente en la diapositiva anterior le estaba mencionando esto aquí. Estos son pares craneales que están saliendo del surco bulbo protuberancial. Pero cuando hablamos del ángulo pontocerebeloso, sí es algo imaginario y virtual, pero se refiere a toda esa estructura. Pero en la diapositiva prácticamente solo le menciono en esto aquí. ¿Por qué le destaco eso? Porque uno de cada lado, uno aquí y otro aquí. Siempre en esos, siempre descrito cuando se hace una neuroimagen, porque en algunos puntos, esta es una visión anterior, es decir, que el ángulo pontocerebeloso prácticamente sería todo así, todo lo que venía esa visión. Yo quiero que se lo imagine tridimensionalmente y que no es solo un puntito, que no es todo un espacio. Algunos lo consideran como una cisterna, pero no sé si en esta imagen, por las cortinas no está bien, pero esos son cortes axiales. Vea que los cortes de arriba, no sé si lobo ocular, esta es porción del lóbulo temporal, estoy haciendo un corte así, ¿verdad? Y esta es la porción del cerebelo, este está en encefálico, en el puente. Por lo menos esta es la que se ve mejor. Vean las de aquí abajo, son algunas que están anormales. No sé si usted identifica alguna alteración en eso, en comparación a la de arriba. La
que arriba no la tiene. Por lo menos estamos sabiendo eso aquí. Eso no es una masa. Eso es un tumor. Ah. Y un tumor que sale de las células generalmente siempre alrededor de algunos nervios periféricos y que se van a introducir. Ah, ok. Solo que aquí, usted refiere a esto, ¿no? Que está más inteligente, está más plano. En eso aquí. Es una observación, pero generalmente esto está normal. No, pero bueno, el circulito está más cerrado en ese caso. A comparación del de arriba. Ah, sí. Lo que pasa es que, lo que quiero decir es que con estos, por lo menos depende también del ángulo de inclinación que tenga. Si usted le hace un corte, le digo que está normal es por los cortes que han hecho en este, y por lo menos no había, era por lo menos estos son más simétricos. ¿Okay? Pero lo más destacable, es importante que vayan como percibiendo esas asimetrías. Porque por lo menos algo tiene ahí. Por lo menos le llama la atención. ¿Okay? Y es destacable la observación que hagan. Pero aquí en este caso, yo lo que quiero cuando vean diapositivas que la ven en un ambiente adecuado, es para ver esta masa. Generalmente eso es un tumor de células de Schwann, que se le conoce así como Schwannoma. Es un tumor benigno que hasta que da síntomas, hoy puede ser operable. Antes era solo que el paciente pasaba con desequilibrio. ¿Por qué? Porque tenía afectación de la parte cerebelosa y de la parte vestibular. Entonces el paciente siempre andaba con términos. Dependiendo de algunas de estas masas, con quimio o radioterapia pueden ser operables, ¿okay? Para poder mejorar la calidad de este paciente. Pero, ¿por qué le he destacado algunos puntos de que el ángulo pontocerebeloso es importante? Porque en otras cosas le pueden, que no sea una masa y sea aquí, por lo menos, que no tenga masa y tenga agua, tenga líquido, sería un quiste, un cisto. Entonces también pueden darse en ese punto. ¿Okay? ¿Sí? En el caso de que esa masa estuviera ubicada, digamos, más al centro, también sería operable y fuera más grande. Tirándolo más para acá. Ajá, algo así. Pues puede ser operable, pero siempre existe mucho riesgo cuando se habla de cáncer cefálico. Porque si, ya imagínense, hay que retirar eso, hay diferentes abordajes quirúrgicos para hacerlo, pero sería incluso ese mismo riesgo de lesionar un poco más esta encefálica. Ahí es donde se ve como el riesgo-beneficio del paciente. Pero la mayoría de estos que son benignos se pueden manejar sintomáticamente con cierto medicamento y si no, ya el abordaje quirúrgico. Muy bien. Ok. Con esto del bulbo raquídeo y todos los otros puentes mesencéfalos lo vamos a ir viendo así, por las caras, la cara anterior, la cara lateral y la cara dorsal. El objetivo es que usted identifique lo que tiene. Cuando yo le ponga esto, usted identifique todo lo que hay. Dice que aquí comenzamos con algunos abultamientos que son esas estructuras. Son las que hemos estado viendo allá en el corte, que se le conoce como pirámides, ¿ok? Una de cada lado. Ellas van a estar separadas. Se recuerda que en la médula espinal tenemos el surco medio anterior, aquí va a tener un surco medio anterior. Lateralmente, no sé si usted ve unos abultamientos aquí. Este abultamiento aquí está cubierto por esa estructura, se le conoce como olivas. Esas son las denominadas olivas bulbares. Otra estructura que puede ser identificable en la visión anterior es esto también. Y esa es la decusación motora o decusación de las pirámides. ¿Okay? Por lo menos macroscópicamente, eso es lo que nos da para destacar. ¿Qué más? Aquí donde está ya señalizada una otra pirámide y las olivas. Pares craneales, ¿o qué más hay? Bueno, ya identificamos aquí el surco buloprotuberal, ¿sí? Surco medio anterior. Aquí está una pirámide, otra oliva y otra oliva. Esas olivas, como tal, usted ve que tienen alrededor estructuras nerviosas. Esas estructuras nerviosas salen de un surco y ese surco tiene nombre en relación a la posición de la oliva. Es decir, si está antes, a eso se le conoce como surco preolivar. Si está atrás, se le conoce como surco retroolivar. ¿Ok? Atrás de. Esos surcos son importantes porque cuando se le pregunta a usted sobre los pares craneales, esos que están aquí, uno pregunta cuáles son los pares craneales que tienen origen aparente en el surco buloprotuberal. Entonces, usted dice, el
el surco médulo continuo o bulbo protuberancial son estos, que uno es el sexto, el facial y el vestíbulo coclear. Este ladito que está aquí se le conoce como intermediario, no se lo ha visto ese aparte. Esa es parte del facial, solo que sirve para la parte sensitiva y parasimpática, pero siempre parte del nervio facial, ¿ok? Entonces, aquí usted no se pierde porque sale, vea que son para cada lado. En este lado izquierdo 6, 7, 8. Si nos vamos al surco retroolivar, atrás de la oliva, usted va a seguir o continuar el conteo. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. O sea, glosofaríngeo, vago y espinal accesorio. ¿Okay? Esos van en el surco retroolivar, aunque el surco solo se observa aquí, pero da una continuación para abajo. Ahora, nos queda otro par que está en el surco preolivar y me refiero a este par craneal. Y ese es el hipogloso. ¿Okay? Entonces, ¿Dónde dicen que está el bajo? el vago está en el surco retroolivar. Este es el glosofaríngeo y este es el vago. El más extenso es el espinal accesorio. ¿Okay? No hay que confundir porque usted me va a decir, doctor, ¿y estas fibras aquí? Ven como fibras nerviosas. No son pares craneales. Generalmente el espinal accesorio es continuo y más extenso. Esas son las raicías ventrales, y usted también tiene raicías dorsales, deben tener los nervios cervicales, que pueden hacer contacto incluso en esta porción. Generalmente son evidentes hasta la deposición motora, o incluso usted puede verlo solo así, estas aquí, sin estas aquí. Pero cuando ve esas fibras, significa eso, no es ningún par craneal. ¿Okay? ¿Qué más? Cuando le mencioné aquí que en esta cara se encuentra cruzada por la arteria vertebral, es porque las arterias vertebrales pasan por aquí. Veamos esto aquí. Recuerden que ellas van a hacer contacto desde para unirse y formar el tronco basilar y después irse para arriba para formar la cerebral posterior. Y esta es la cerebrosa superior, que vamos a verlo más adelante. Pero por aquí es donde van pasando esas estructuras que son sumamente relevantes. ¿Okay? Muy bien, entonces nuevamente la identificación del facial, aducen, perdón, el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaríngeo, vago, espinal y el hipogloso. Y esa es la identificación de los pares craneales, por lo menos a nivel del bulbo rápido. Una pregunta interesante sería enseñarles los pares craneales que son identificables a nivel de esta parte, de la médula longa. Pero recuerden que ese bulbo, surco bulbo protuberancial también va a hacer contacto con el límite, va a ser su límite inferior, ¿de quién? Del puente. ¿Okay? Puede ser una estructura compartida. Muy bien. Ok, vámonos a la visión dorsal o posterior. Ve que esta la podemos dividir en dos estructuras, es decir, en dos conjuntos. Esto aquí, esto ahí. Aquí es donde usted tiene el cuarto ventrículo, esta estructura. Solo que esa es compartida. Imagínense que aquí le quitamos todo el cerebelo, aquí está toda la región dorsal, y tiene como una tienda. Esa tienda, que es, se le conoce como a esta estructura como velo medular. Velo medular existe tanto en su versión inferior como versión velo medular superior. En la médula oblongada únicamente vamos a observar esta estría que forma parte del velo medular. ¿Qué es ese velo medular para tener un mejor contexto? Esto aquí. Hagamos un corte sagital. Aquí se tiene médula oblongada, puente, aquí cerebelo, aquí tiene cuarto ventrículo. Vea que el pecho de ese cuarto ventrículo es ese velo. Solo que ese velo, cuando hablamos de médula oblongada, solo es velo medular inferior. Aquí tiene igual sus pechos por ahí. ¿Okay? Entonces a eso se refiere cuando hablamos de esa estructura. Esos términos de extraventricular o intraventricular se refiere a todo lo que está fuera del ventrículo o lo que está interno. Si usted tuviera que marcar los límites de la médula oblongada en la visión dorsal del cráneo encefálico, usted me diría velo medular inferior y esta estructura que trazo aquí, esta aquí que va aquí, entonces se le conoce como estrías medulares, sería el límite superior. ¿Okay? Ve que esta está en el piso, no está dentro de esta tienda. ¿Okay? Esas estructuras de las estrías medulares prácticamente son fibras que vienen del puente, lo atraviesan y se van lateralmente aquí. Y ese sería el límite superior en la visión dorsal. Ahora, si nos vamos a la parte extraventricular, usted ve unas prominencias o tubérculos. Esto aquí y aquí.
¿Ok? Si están en la visión dorsal, se recuerda que nosotros llevamos los fascículos para la propiocepción y esos toman el mismo nombre, solo que con el nombre de tubérculo. Es decir, ¿este cuál sería? Si es para llevar información propioceptiva consciente. ¿Ah? No, el otro. Gracia, tubérculo de gracia. Y el otro sería cuneiforme. Pero ese tubérculo, ¿ok? Tiene que ser específico porque aquí ya tenemos fascículo, tenemos núcleo y tenemos tubérculo. ¿Ok? Cuando haya que hacer la identificación. Yo sé que usted lo identifica y dice, gracias, lo es cuneiforme, pero hay que poner el apellido. ¿Ok? Esas serían estructuras extra ventriculares. Ahora, dentro siempre tenemos estos surcos, los paramedios posteriores, el surco medio posterior, pero dentro de la parte intraventricular, entonces, dentro de la parte intraventricular, la que está con el velo neural inferior, usted percibe como unas protuberancias, una de cada lado, siempre están divididas por el surco medio posterior. A eso se le conoce como trígonos. Ahorita imagínense un triangulito ahí. Tiene un triángulo. Y ese triángulo tiene un nombre. A ese se le conoce como el trígono del hipogloso y a este del vago. ¿Okay? ¿Por qué tienen esos nombres? Porque cuando usted haga un corte en ese nivel, usted va a tener que encontrar el núcleo del hipogloso adentro. O va a encontrar el núcleo del vago adentro. De ahí su nombre, no es aleatorio. Esta es una visión de un tallo encefálico, como una muestra anatómica, donde estarían las pirámides. Y aquí, pues, aquí se las tiene que imaginar. En realidad no es que se ve tanto la protuberancia, esquemáticamente sí, pero por lo menos ahí se las está señalando. Vea la calidad del ventrículo como se ve. Usted no está viendo, por lo menos no está identificando bien lo que son las estrías medulares, pero ellas existen ahí cuando se observa histológicamente. Esas son las denominadas las estrías medulares, ¿ok? Esas las que limitan la parte del cuarto ventrículo en el puente o en la médula lumbar. Esto es lo que le hablaba del trígono del hipogloso y del vago, pero usted ve que lateralmente a esos trígonos existe otra estructura. Esto aquí. Eso también tiene un nombre, se le conoce como área vestibular. Que se llama área vestibular. ¿Para qué sirve el área vestibular a usted? Para el equilibrio. ¿Okay? Entonces, ahí es donde van a llegar el par craneal, que como es aferente el octavo, va a tener que alcanzar ese par. Recuerde que esos núcleos vestibulares se pueden incluso subdividir. Hay núcleos que son aquí, núcleos vestibulares superior, inferior, medio y lateral. Pero generalmente se conoce como un área vestibular como tal. ¿Okay? Nuevamente identificarle aquí el trígono del hipogloso, el trígono del vago, el área vestibular. Nuevamente aquí tenemos el tubérculo estos son otros nombres, son cuerpos, pero nosotros definimos siempre como grácil o como cuneiforme. ¿Okay? Muy bien, el área vestibular. Y nos falta el área lateral, la visión lateral. Esa visión lateral, usted como ya es experto, vamos por lo menos. Según usted, eso ahí lo está viendo laterodorsalmente. ¿Qué sería eso ahí en el 1? Tubérculo de Gracia, ¿verdad? ¿Y este aquí? Cuneiforme. ¿Y este 3 aquí? Lo liobular. ¿Este aquí? El hipogloso. Le queda malvado. ¿Este aquí? Área vestibular. Pero ves que se tiene otra aquí. Esa parte es interesante porque la ve más en una visión lateral. Ahora ve que, por eso yo le sugiero que comience a enumerar o identificar la estructura de medial a lateral. Usted dice hipogloso, el trígono del hipogloso, del vago, área vestibular. Esta región es del pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Okay? Son fibras que se van a ir hacia ese pedúnculo. Pero generalmente la proporción de fibras de ese pedúnculo son pocas en relación a las que vamos a ver en el puente o a nivel del mesoncito. ¿Okay? Pero por lo menos en esa visión, esa es la estructura.
Ahora, esto aquí, ¿cuál sería? Accesorio. ¿Qué señal? ¿Ah? O gloso. Entonces, sigan analizando. Esto aquí, doctor. ¿Son fibras? Sí, son fibras nerviosas o un par craneal. Primero, ¿qué tiene que hacer usted? Identificar a esta señora. ¿Sí? ¿Quién es esa? La lío. La lío tiene dos surcos. ¿Cuáles son los surcos? Y según usted, este surco, ¿cuál sería? El premio. Vea que esta es la visión dorsal. O Reto. Retro. Si usted es retro, usted ya se puede imaginar cuáles son los pares craneales que pasan por el surco retrolivar. 9, 10, 11. ¿Ok? Tal vez aquí, el que sea identificable, este sí, ¿cuál sería este aquí? Que se extiende. El espinal. Aquí no están bien diferenciados, pero deben estar, por lo menos el gloso faríngeo y el bajo. Realmente lo pongo en la imagen donde estén separados. Pero usted ya puede ir, entonces, le queda por descarte, ¿cuál sería este aquí? ¿Ah? si ese es el retro, no sé si es el pre. El gloso, porque aquel va en el preolivar. Entonces, nuevamente, usted identifique la cara a ventral, de dorsal o es lateral. Y dependiendo de eso, ahí va a comenzar a identificar. Y si yo le preguntara por esto, raicía, ¿verdad? De financiamiento cervical, de segundo. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más de esto? Aquí se faltaría esta estructura. Estas líneas, las estrías medulares. Y ahí acabo de identificar prácticamente toda su crecimiento. Nuevamente, este es para poder ejemplificarle que esas fibras del pedúnculo, la que tiene área trígono nebuloso, el vago área vesicular, está más introducida, prácticamente solo es lateral para poder verla. Pero usted tiene pedúnculos, queda el pedúnculo cerebeloso superior, el inferior y el lateral. Son tres pedúnculos que son cerebelosos. ¿Okay? ¿Qué más tiene que quedar ahí? Ya vimos esto. Ve que en algunos, ve que usted ya me indicó que este es el tubérculo de Gracie, uniforme, que usted me dijo que esta cosa. No. Dice que eso, generalmente eso se le conoce como tubérculo, sí, pero del trigéminis. ¿Okay? Por si no siempre es significado. Es decir, vea bien limpio. Usted ve una prominencia, por eso te digo, de mediana a lateral. Usted dice, tubérculo Gracie, uniforme, y eso va a ser ahí. ¿Qué será eso? Tubérculo del trigémino, porque hay un núcleo que se llama espinal del trigémino, que da un agrupamiento. No siempre, pero si en algún esquema le aparece, ese es el tubérculo. Ese podría confundir la oliva, generalmente usted la ve más anterior o lateral. ¿Okay? Si en una visión así franca, dorsal, casi no se dice. Sería. No, ahí no se mira, ¿verdad? ¿Cuál? No se mira. Aparece por el otro lado. Ya por lo menos. Ahí. Porque usted está teniendo aquí. Sí. Gracie, Uniforme. y está el pedúnculo. Ve que no quiero que confunda que este Gracie es como una continuación de ese pedúnculo. Son fibras totalmente diferentes. ¿Okay? Pero en otros, por lo menos aquí, por lo menos esta parte sería la más identificable. Pero para poder señalarla como tal, usted tiene que tener una visión dorsal para poder identificar bien esa protuberancia que hay. No es el aire que se dimensiona. ¿Sí? Nuevamente, las pirámides, lo que son las olivas, vean, aquí sí son las olivas. Vean la cavidad del ventrículo, surco medio posterior, que serían los pedúnculos cerebrosos inferiores. Ya que los está destacando más hacia, esta es médula oblongada, pero esto es puente, pero siempre en una proporción menor, pero no tan destacable en el bulbo recto. ¿Qué más? Pues esto es lo que le da el libro, pues para que usted juegue, bueno, para que estudie, explicar eso, ¿no? Pero son las mismas estructuras, tanto ahí se le da la visión dorsal y la visión ventral, un poco más inclinada, pero nuevamente con los pares. 6, 7, 8, 9, 10, 11, con el espinal y el hipogloso. La visión ventral es la
ni se mira la oliva. Y el tubérculo, perdón, sí, el cuneiforme, grácil y ese. ¿Ves que sí los tiene? Pero aquí no les muestra ese abultamiento. No siempre lo va a identificar, por eso le destaco. Siempre van, si usted ve otro abultamiento lateral, cuneiforme, usted va a decir tubérculo del triquetro. Ok, vamos a poner aquí. Por ejemplo, usted tiene que aprenderse todas esas estructuras que están ahí internas. Vamos después a analizar cortes internos y después un caso clínico para ver si la lesión no fue te pasa, etc. ¿Okay? ¿Preguntas? Sí, mejor podemos hacer eso.